Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Soy Milena Forero, coordinadora del área de comunicaciones de APROCOF. Me complace darles la bienvenida a nuestro webinar Innovación y Seguridad en Drenajes Industriales, la eficiencia de Blücher en la industria alimentaria. Les informo a todos nuestros asistentes que las preguntas que tengan serán resueltas al finalizar la intervención de nuestro conferencista y estas las pueden dejar en el chat de la reunión. Hoy nos acompaña el ingeniero Silvestre Uribe. Silvestre es ingeniero civil de la Universidad Tecnóloga de México con experiencia en desarrollo de negocios, especificación de sistemas e implementación de marcas en el sector industrial y energético. Actualmente trabaja como gerente de desarrollo de negocios para Water Technologies, empresa estadounidense con más de 150 años de experiencia y presencia a nivel global. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido y le doy paso para que podamos iniciar. Perfecto, gracias Milena por la introducción. Bienvenidos a todos los asistentes. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y a mí me gusta mucho empezar con una reflexión, ¿no? Hace algunas semanas estuve con uno de los clientes en una planta de industria, de industria alimentaria aquí en México, ¿no? Y me dijo una frase que a mí me encantó, ¿no? Se me hizo una de las filosofías más importantes que hay que implementar en lo personal y sobre todo en lo profesional, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que esta frase sea el contexto y el antecedente de la presentación de hoy. La frase dice, lo que está bien siempre puede estar mejor, ¿no? Esta frase quiero que noten el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién de ustedes no ha estado en una instalación industrial donde, o mejor dicho, siempre en una instalación industrial están envueltos los drenajes, ¿no? Y los drenajes puede ser un punto tan crítico y a la vez tan simple, ¿no? Que puede traernos muchas consecuencias, tanto positivas como negativas, cuando una planta o una instalación en general está funcionando, ¿no? O está en servicio. Entonces, el día de hoy, aprovechando esa frase que les comentaba, les voy a presentar lo mejor, y se los digo con toda la seguridad, con todo mi carácter de ingeniero y con todo mi carácter como desarrollador de negocios para Blücher en Latinoamérica. El día de hoy les voy a presentar lo mejor que existe en el mundo en función de drenajes industriales. ¿Ok? Entonces, voy a dar inicio. Y yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué los drenajes pueden ser tan impactantes? ¿No? Yo alguna vez le preguntaba a un ingeniero encargado de una planta, ingeniero, ¿cuál es tu peor pesadilla si alguien te habla de drenajes? ¿No? Y esa es una pregunta bien simple, que tiene mucho contexto, ¿no? Y mucho trasfondo. Y él me dijo, no, pues mi peor pesadilla es que se tapen. Claro, imaginemos todos una planta de una industria de bebidas, de una industria alimentaria, ¿no? O de una industria en general, donde hay maquinaria, donde hay equipos electrónicos, ¿no? Donde hay gente. Una planta donde se tapa un drenaje. Imagínense esto, una planta donde haces un proceso CIP, entendiendo que todos conocemos lo que es un proceso CIP, que son procesos de limpieza de los equipos que se hacen digamos, en la industria, ¿no? Estos procesos donde se desecha una cantidad de agua exagerada, ¿no? O procesos rutinarios y protocolos diarios de limpieza en una planta de alimentos o de bebidas, ¿no? Donde tenemos mucha agua yendo hacia el drenaje. Y entonces, en este panorama donde un drenaje o una línea de drenaje se tapa, ¿qué vamos a tener? Una instalación inundada, ¿no? Donde hay riesgos de cortocircuitos, de daños de equipos, de lo más delicado, daños de personas, ¿no? Que tienen que haber un paro de una línea. Entonces, ahí es donde viene el impacto
de una buena selección, de un buen diseño de drenajes, ¿no? Y como nos dice el título de la conferencia, de conferencia de la plática del día de hoy, es la innovación, ¿no? Que yo les dije, lo mejor, ¿qué es lo mejor y dónde se refleja esta innovación? Es lo que espero que se lleven de la plática de hoy y también esperando que al final tengamos muchas preguntas, muchos comentarios y sus, bueno, sí, sus sugerencias, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar aquí, ¿ok? Entonces, yo les decía, ¿quién no ha visto un diseño de una red de drenaje, ¿no? ¿Quién no ha visto una red de drenaje en una planta? Algo tan simple como ver unas coladeras o sumideros, como lo decimos en Colombia, unos sumideros ubicados en una planta de proceso, y después, cuando vienen, digamos, en un proyecto por construir, ¿no? Que, bueno, se va a diseñar, normalmente pues se ocupa una firma de ingeniería que va a diseñar este tipo de, de, de redes, ¿no? Toda la red de drenaje, toda la red sanitaria de proceso. Y a veces se nos puede hacer fácil que el drenaje o la línea se vea como algo como lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Pues cualquiera diría, ah, pues los puntos rosas son los puntos de drenado, la línea azul es toda la red de drenajes. Y decimos, a simple vista, pues está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay forma y deberíamos de siempre seguir las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué son las buenas prácticas? Que algo tan trascendental como va a ser un diseño de una red de drenaje tenga una buena trayectoria, un buen trazo, como lo que vemos en pantalla. Pasamos de ver un arreglo como este a ver algo como esto, ¿no? Que es una red de drenaje ordenada, donde, ¿qué vamos a ordenar? Pues algo tan sencillo como los flujos, ¿no? Estos flujos tienen que ir en una misma dirección general hacia donde van a ir los efluentes de un área específica, ¿ok? Entonces, pasamos de estas malas prácticas donde vemos flujos de un lado para otro, inclusive todavía algún tipo de prácticas que se ven como este diseño que se ve en pantalla, que mandan el drenado de un sumidero a otro sumidero y luego de este sumidero se va a mandar a otro sumidero, pero ya viene acumulado el flujo de tres sumideros previos, ¿no? Estas son el tipo de malas prácticas que tenemos que empezar a trabajar y a cambiar nosotros como profesionales en la industria, ¿ok? Innovar no solo en los productos, sino innovar desde el diseño, desde la instalación, ¿no? Por supuesto, hasta llegar a productos de la máxima calidad como los que van a conocer el día de hoy. Entonces, pasamos de una red general donde quien lo ha visto, ¿no? Igual, digamos, en una planta alimentaria, cajas de registro, si es que también la conocemos igual en Colombia, cajas de registro, cajas de inspección, que las veíamos siempre dentro de la planta de alimentos, ¿no? Imagínense lo delicado que es tener una caja de registro o de inspección dentro de un área donde se procesan alimentos. Recuerden que parte de la plática que vamos a ver hoy es la industria alimentaria, ¿no? Y en la industria alimentaria englobo donde se procesa un alimento para cualquier tipo de consumo, llámese humano, llámese animal o llámese farmacéutico, ¿ok? Y la industria de bebidas también la incluye en este sector, ¿ok? Entonces, qué delicado es tener un mal drenaje en una planta de proceso alimentario. Ahorita lo vamos a entender más a detalle. ¿Qué pasa? Ahorita, Bluker somos un fabricante y yo diría desarrollador de soluciones de acero de drenaje en acero inoxidable, ¿ok? Y cuando hablamos de acero inoxidable, siempre tenemos este tipo de, o bueno, asumimos que hay un proceso de soldadura, ¿correcto? Hay un proceso, cualquiera que nos hable de acero inoxidable, lo primero que se nos viene a la mente es un proceso de soldadura.
Y me ha tocado ver en muchas ocasiones, mm, eh, digamos, clientes o constructoras o diversos tipos de entidades que dicen, ah, bueno, pues, ¿para qué traemos un drenaje desde Dinamarca? ¿Para qué traemos una canaleta desde Dinamarca? ¿Por qué no vamos aquí al pailero de la esquina? Bueno, no sé si allá le llaman pailero, a la manufactura local, y que nos fabrique un drenaje de cierta característica, ¿no? Uno de los principios y de los fundamentos técnicos del acero inoxidable, como lo dice su nombre, es la resistencia a la corrosión, ¿ok? Entonces, ¿por qué les dije que hoy van a conocer lo mejor del mundo en drenajes de acero inoxidable? Porque uno de los procesos que se realizan en nuestro protocolo de manufactura, posterior a toda la transformación que se le hace al acero inoxidable, es el proceso de pasivación. Y es muy importante que tengamos bien claro a qué se refiere este proceso de pasivación. Es un proceso donde se limpia el acero inoxidable después de ser manufacturado y no nada más se limpia, se le vuelve a dar esta protección a la corrosión que tenía originalmente este material antes de ser transformado. Bien, bien importante este concepto porque esto es lo que va a diferenciar un producto como el de Blücher, un sistema como el de Blücher, contra muchas otras soluciones que hay en el mercado. Este proceso de pasivación, ¿por qué es tan trascendental? ¿Por qué me lo menciona el ingeniero Silvestre? Porque esto es lo que le va a dar durabilidad a nuestros productos. Muchas veces hay muchos clientes que me preguntan, oye ingeniero, ¿cuánto duran sus drenajes? Y la respuesta que doy a los 2 segundos es, va a durar más que la planta. Son drenajes o son sistemas y productos que van a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque la alta calidad en nuestro proceso de manufactura se refleja en la longevidad del producto. Entonces, ¿qué es este proceso de pasivación? Que a mí me parece muy interesante que todos los que estamos en la industria y que trabajamos con acero inoxidable conozcamos, ¿no? Este proceso infiere que cuando un material de acero inoxidable, ¿no?, que fue soldado o cortado para su manufactura, esas áreas donde fue, vamos a llamarlo dañado, se le daña una parte de la aleación que es el óxido de cromo. Este óxido de cromo es, digamos, si lo ponemos en términos prácticos, es esta barrera que tiene el acero inoxidable de prohibir el paso de oxígeno y generar oxidación que posteriormente se va a convertir en corrosión. Entonces, este proceso de pasivación lo que va a dar es esta reprotección de óxido de cromo al acero inoxidable para volver a impedir el paso de oxígeno durante su funcionamiento y así volverle a dar esta longevidad en cuanto a corrosión podemos llamarla. ¿Ok? Entonces, esto fue un breve contexto que a mí me encanta dar a los profesionales de la industria porque nos da una idea de qué es lo que les voy a hablar ahorita, ¿no? De por qué hay una diferencia, por qué este señor que está hablando ahorita nos dice que es lo mejor de lo mejor. Entonces, nada más, aquí lo vamos a poner en modo presentación. Y entonces, ahora sí, vamos a dar inicio a esta plática de innovación y seguridad en drenajes industriales. Y cómo Blücher nos va a dar esta eficiencia hablando en cualquier tipo de industria, pero digamos que en la industria alimentaria, de bebidas y farma, tiene un valor agregado muy, muy importante, ¿no? Y yo les hablaba en un inicio, ¿se acuerdan de las imágenes y las redes de drenaje que veíamos ahorita, las primeras que les puse? Yo les dije, imagínense lo delicado que es tener un mal drenaje en una planta alimentaria donde literalmente está el producto, digamos, al aire, ¿no? Imagínense, en una planta de cerveza o en una destilería donde hay equipos de fermentación, donde hay microorganismos vivos, ¿no? Si nosotros tenemos un riesgo de contaminación en los drenajes, porque es muy importante que nosotros sepamos que los grandes comités y los organismos responsables
de protocolizar y de establecer los criterios de diseño higiénico en una planta, han encontrado que las partes más vulnerables a contaminación son los drenajes, los pisos, los plafones y las curvas sanitarias, ¿no? Esta unión entre piso y muro, ¿ok? O panel. Entonces, estos son los puntos que son más vulnerables. Entonces, hablando específicamente de los drenajes, si nosotros tenemos un cierto riesgo y propagamos una contaminación bacteriana en un lugar donde se está produciendo o procesando un alimento, señores, no quiero decirles lo que esto puede significar, no nada más en parar una línea, en imagen, ¿no? Para una marca, por ejemplo, no sé si últimamente han escuchado hablar del problema que hubo con McDonald's, un brote de listeria, ¿no? En los Estados Unidos. Este tipo de situaciones que transfieren a la industria alimentaria una mala reputación y, por supuesto, un reporte de gente enferma, ¿ok? Entonces, es bien importante que sepamos la vulnerabilidad de una planta alimentaria cuando hablamos de drenajes, desde su diseño, la instalación y su mantenimiento. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué queremos evitar? ¿Por qué es tan vulnerable? ¿Qué tenemos hagan conciencia, hagamos conciencia, ¿qué tenemos en una planta alimentaria? Tenemos materia orgánica, ¿no? Porque hay alimentos, les decía el ejemplo de una tanque de fermentación, hay microorganismos vivos, ¿no? Hay humedad y tenemos cambios de temperatura. ¿Qué nos da esto? Pues claro, todas las posibilidades de que pueda generarse un crecimiento bacteriano. Y estas fotografías que ven en esta diapositiva, díganme quién no ha entrado a una planta y ha visto este tipo de situaciones, ¿no? El piso epóxico botado, ¿no? Esta separación, grietas entre ya sea una canaleta o un sumidero y el concreto, el piso epóxico, ¿no? Espacios donde eh, se, se, se acumula humedad, se acumula materia orgánica, se acumula calor, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que se tienen que evitar, ¿no? Estas malas prácticas son las que se tienen que evitar. Y tiene mucho que ver el material, ¿no? Ustedes ven en las dos primeras imágenes, ven una canaleta o un sumidero de fierro colado. Todavía encontramos este tipo de materiales en una planta de la industria donde hay agua, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a seleccionar el material adecuado y el único material catalogado como higiénico es el acero inoxidable. Pero después decimos, ok, instalo acero inoxidable y mi planta está a salvo. No, ¿no? Es como lo vemos en la imagen en la parte inferior de la diapositiva. Vemos un drenaje de acero inoxidable con una pésima calidad, que su pésima calidad lo que va a transferir es un daño al área que lo está rodeando, ¿no? Vemos cómo está roto el concreto, cómo está desprendido el piso epóxico, ¿no? El recubrimiento epóxico de uretano, pónganle el nombre que les guste, pero vean la cantidad de alimento que hay ahí. Cómo está acumulado no solo en el piso, sino alrededor del drenaje. Esto es lo que genera un riesgo muy, muy, muy potencial. ¿Okay? Entonces, esa es la razón de por qué hay este tipo de innovaciones que van a conocer el día de hoy. Y a mí me encanta dar el contexto porque me siento orgulloso de trabajar para una empresa como Watts y una empresa como Bluker. Watts es una empresa, un mundo global, una empresa a nivel mundial, cerca de 2.1 billones de dólares de facturación anual, un monstruo. Bluker pertenece a Watts, es una de las marcas de Watts. La fábrica de Bluker está en Dinamarca, como lo mencionaba en un inicio. Y lo que están viendo en la pantalla, en el video, es algo que quiero que se lleven en la mente, ¿no? ¿Por qué es lo mejor? ¿Por qué decimos que Bluker es lo mejor que hay en el mundo? Esto viene desde el proceso de manufactura. Está
prácticamente todo nuestro proceso de manufactura de acero inoxidable está automatizado. ¿Qué quiere decir? Que realmente las posibilidades de que haya una falla, un tema de mala calidad, un tema de corrosión, son nulas. Orgullosamente se los puedo decir, y esto va a quedar grabado, ¿no? Que en los 7 años que yo llevo trabajando en Bluker, nunca he tenido una reclamación de calidad. Con eso les puedo decir todo. Entonces, es muy importante que tengamos este contexto de por qué es lo mejor de lo mejor que hay en drenajes de acero inoxidable en el mundo. Hablando específicamente de los accesorios para tubería, ¿no? Y de los propios tubos, todos y cada uno de estos elementos que van a llegar a un proyecto, antes de salir de la planta, fueron probados a presión para evitar que lleguen a planta y tengan algún punto de fuga, ¿no? Entonces, quiere decir que todo lo que llega a un proyecto fue probado en nuestra planta antes de salir, todas y cada una de las piezas. Ahí es donde puedo decirles que es lo mejor de lo mejor que pueden encontrar a nivel mundial. La planta tiene más de 80 años, ¿no? Desde que fue fundada, la planta de Bluker en Dinamarca. Es bien interesante porque es una empresa que nació y desarrolló un plomero, ¿no? Un plomero alemán desarrolló lo que es al día de hoy la empresa líder a nivel mundial en drenajes de acero inoxidable. Y algo bien importante que también nos da mucha certeza en la calidad y en la eficiencia cuando sale al mercado un producto Bluker es que nosotros manufacturamos prácticamente todos nuestros productos. No nos surtimos de externos. Esto nos diferencia bastante en calidad contra otro tipo de marcas del mercado, ¿no? Que los vamos a poner en un escalón B. ¿Okay? Y como toda marca experta, pues nos hemos vuelto expertos en las soluciones para cualquier tipo de industria de consumo, ¿no? Yo les decía, alimentario, de bebida, farmacéutico. Sabemos exactamente, o se han desarrollado a lo largo de los años, soluciones bien específicas para cada tipo de industria, ¿no? Entonces, esto nos da una diferenciación increíble contra otro tipo de soluciones que pueden encontrar en el mercado. ¿Okay? La solución ideal, les decía, a nivel mundial, en tres plataformas de negocio que son tubería, canaletas y sumideros. ¿Y por qué? ¿Por qué está esta innovación y por qué estamos hablando de diseño higiénico? ¿Por qué estamos hablando de eficiencia? ¿No? ¿Quién determina esto? Hay dos organismos a nivel mundial que podría decir que al día de hoy son los más importantes, ¿no? O los que encabezan eh, ¿cómo puedo decir? Este protocolo de diseño higiénico. El de la izquierda, el que ustedes ven en sus pantallas a la izquierda, es el Comité de Diseño Higiénico Europeo. Esto, para definirlo en términos prácticos, es una guía que desarrolla, como lo dice su nombre, un comité para definir todos los puntos críticos y que deben de cumplir, todos los criterios que debe de cumplir una planta donde se va a procesar un alimento, una bebida o un artículo de consumo. Bluker es parte de este comité, por supuesto que aporta lo que la parte de investigación Bluker en definir qué es lo que debe de cumplir un drenaje higiénico que va a ser instalado en una planta. Y del lado derecho, ¿no? Para los que están más influidos o influenciados por la industria americana, esta es una certificadora que se llama HACCP, y es muy común que digamos que en los países latinoamericanos, todas estas industrias de proceso de alimentos tienen que cumplir esta certificación para poder exportar sus productos a los Estados Unidos o a otro tipo de países que lo exigen. ¿Okay? Y Bluker es la primer marca en el mundo que tiene sus productos certificados por esta certificadora que es HACCP, ¿no? Entonces ahí es donde pueden empezar a entender por qué les dije en un inicio que es
lo mejor de lo mejor. Entonces yo les decía, en Bluker tenemos 3 portafolios de productos, que es tubería de acero inoxidable para drenaje, sumideros y canaletas. ¿Okay? Todos recuerden siempre en acero inoxidable. Y cuando hablamos de innovación y desarrollo de soluciones, no puedo dejar de mencionar que la tubería de Bluker con el nombre Europipe es algo impresionante. ¿Por qué? ¿No? Porque yo les decía en un inicio, cuando hablan o cuando hablamos de acero inoxidable, siempre vamos a pensar en soldadura, ¿no? Y hay muchos tipos de industrias que por estándar y por el tipo de químicos que arrojan al mercado, requieren tubería de acero inoxidable en su línea de drenaje. Entonces, el proceso de una tubería de acero inoxidable típico es soldadura, soldadores certificados, ¿no? Un proceso que es bastante complicado, y luego si hablamos de una planta que está en funcionamiento y que no va a tener un paro, quiero que piensen en el proceso de soldadura. Es muy, muy complicado. ¿Qué es lo interesante de Bluker? Bluker, este sistema que desarrolló Bluker es un sistema de conexión rápida. Como ustedes pueden ver en la imagen, el sistema de tubería es una conexión espiga-campana, es decir, una conexión rápida, manual. Así como se los digo, se puede conectar un tubo de 315 milímetros, 12 pulgadas, manualmente. ¿Ok? Entonces, nosotros trabajamos 2 tipos de acero inoxidable. Hablamos del 304 y 316L. 316L para aplicaciones donde se requiere una capacidad mucho mayor de protección a la corrosión. Y 304, digamos que es una de las soluciones más estándar en el mercado, donde prácticamente el 80% de aplicaciones se cubren con este tipo de acero. Les decía, la tubería está certificada por HACCP y es una tubería que, si bien está diseñada para hacer para drenaje o está desarrollada para drenaje, es una tubería que tiene cierta capacidad de presión. Podemos alcanzar aplicaciones de hasta 3 bares de presión. ¿Okay? No es una tubería de proceso, pero sí podemos cumplir y tener una capacidad a presión. Y como cualquier tipo de producto que sacamos en Bluker, todo ha sido sometido a su proceso de pasivación. ¿Okay? Les decía, es un sistema de conexión manual, rapidísimo. Prácticamente podría decirles que hay contratistas que lo pueden desarrollar 400 metros lineales en una jornada de trabajo, 500 metros lineales en una jornada de trabajo, por supuesto sin incluir la excavación. Otro de los portafolios de producto son los sumideros, ¿no? Los sumideros puntuales. Y a mí me gusta mucho esta imagen porque les da a ustedes un contexto del por qué, de cuáles son los criterios que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos una selección de sumideros para drenaje. ¿Ok? Como pueden ver, aquí solo vemos drenajes cuadrados y drenajes de 20 por 20 y de 30 por 30 en configuraciones tanto salida lateral como salida vertical. Eso realmente no afecta mucho el funcionamiento, es simplemente la configuración que va a ir en función de facilitar la instalación, ¿no? Que empate con el diseño de la red. Pero, ¿se acuerdan lo que le pregunté a este ingeniero que mencionaba en un inicio? ¿Cuál era la peor pesadilla de un drenaje? Que se tapara, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los factores más importantes en la selección de un drenaje? La capacidad de descarga, ¿ok? La capacidad de descarga va a ser, digamos, el punto número 1 para decir, esto es lo que necesito. Hay capacidades de descarga en drenajes comerciales, por así llamarlo, o drenajes para una ducha, que pueden ir 2 litros por segundo. Pero de repente encontramos soluciones en el mercado que puede ser un drenaje 30 por 30, como el que vieron en un inicio, y tiene una capacidad de descarga de 2 litros por segundo. Imagínense eso en la industria, donde hay muchísima agua. Imagínense eso en una industria de carnes, donde prácticamente todo el turno están aventando agua al drenaje, ¿no? O en una industria pesquera. Entonces, es bien importante que tengamos
este punto bien claro, ¿no? ¿Cómo elegir un drenaje? Yo les digo, el punto número uno es la capacidad de descarga, ¿ok? Después hay otros factores que tenemos que considerar en la selección de un drenaje, ¿no? Y yo siempre hago esta pregunta, a mí me encanta porque muy poca gente sabe esta diferencia. Yo les diría, ¿saben cuál es la diferencia entre un sumidero redondo, de forma redonda, y un sumidero cuadrado? Y es muy poca gente la que logra contestar esta respuesta. Y la respuesta es el tipo de piso o de acabado donde se va a instalar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos configuraciones? Un drenaje cuadrado, como los que ven en la pantalla, un sumidero cuadrado, es el ideal cuando se instala con baldosa, loseta de cualquier tipo, hexagonal, rectangular, cuadrada. ¿Por qué? Simplemente por la facilidad del corte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un acabado como piso epóxico o un uretano o un concreto pulido? ¿Qué pasa si instalamos un drenaje cuadrado? Afortunadamente los drenajes de Blücher, los sumideros de Blücher tienen una tecnología de relleno epóxico en los bordes que va a hacer que prácticamente no sufra deformaciones, ¿ok? Pero como son áreas muy pequeñas, las esquinas pueden generar o podemos inducir agrietamiento en las esquinas en drenajes, en pisos epóxicos o uretanos o concretos pulidos, ¿no? Entonces, la única diferencia entre un drenaje redondo y un drenaje cuadrado es el tipo de piso donde se va a instalar, ¿ok? Eso es bien importante. Y después pasamos a lo que vemos, que son las rejillas, ¿no? La tapa que vemos, digamos, en la superficie. Hay un portafolio muy amplio que va a depender de muchos factores. Hemos hablado de la higiene. Hay rejillas que tienen un factor de higiene mucho mayor a otro, ¿ok? Y después, ¿quién no ha visto un montacargas pasar o una grúa pasar encima de un sumidero? Claro, todo lo hemos visto. Entonces, siempre tenemos que considerar a qué tipo de carga o impacto va a ser sometido este sumidero, o hablando también de una canal, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos seleccionar la rejilla adecuada que pueda resistir y no tengamos problemas de que ya se deformó, de que que no ha entrado una planta, ya ha visto una rejilla ya pandeada, ¿no? Como le decimos, ya deformada. ¿Por qué? Simplemente porque no fue bien seleccionada, ¿ok? Y entonces cuando hablamos, me voy a regresar al punto de la capacidad de descarga. La capacidad de descarga, y eso es algo que encontramos mucho en la industria, solicitudes de drenajes 30 por 30, ¿no? No sé por qué son tan populares un drenaje 30 por 30. Y a veces los diseñadores asocian la dimensión del sumidero con la capacidad de descarga. Y no necesariamente tiene que ser así. Podemos tener un drenaje de 20 por 20, como el que ven en pantalla, con una capacidad de 4 litros por segundo, o ya en capacidades muy altas, ¿no? Más altas, podemos llegar con un drenaje 30 por 30 a 8 litros por segundo. 8 litros por segundo en una planta de proceso, créanme que es un mundo de agua. ¿Y dónde se define dónde se define la capacidad de descarga? En un elemento importantísimo que es el sifón o la trampa de agua, ¿no? En muchos lugares se conoce como trampa de olor, trampa de agua o sifón. Esto es lo que va a hacer una función bien importante. Aparte de la capacidad de descarga, nos va a definir, yo dije una frase muy trascendental, el diseño higiénico. Y esta pieza tiene mucho que ver en, en ese punto, ¿no? En el criterio de diseño higiénico. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a encontrar debajo de esta trampa de agua o de este sifón es el área, vamos a llamarla no higiénica. ¿A qué se refiere? Que es el área donde puede haber contaminación de la red de drenaje, de proceso, pero la idea y la función de este elemento que es el sifón es separar o aislar la red de drenaje con
el área que está después de ella, que es el área higiénica, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber la función y lo trascendente de este elemento que es la trampa de olores o trampa de agua. Yo les dije, lo mejor de lo mejor, y una de las palabras que están inmersas en el título de esta convocatoria y de esta plática es la eficiencia. Y en la industria alimentaria, mientras pongo este video, les voy a decir que en mi experiencia, y más ahora en estos últimos años, hay dos vectores importantísimos. Y uno de ellos es el ahorro de agua. ¿Ok? El ahorro de agua en la industria de bebidas, en la industria alimentaria, se ha vuelto trascendental en los últimos años. Y lo que van a ver en este video es impactante. ¿Ok? Del lado derecho tenemos nuestro sistema Hygienic Pro y del lado izquierdo tenemos una canaleta estándar tradicional de otra marca, ¿no? Quiero que vean, lo voy a poner otra vez para que aprecien esto, ¿no? Las partículas negras y amarillas simulan los sólidos que van al drenaje. Vean la cantidad de agua que se requiere para el arrastre de este tipo de partículas, que en una industria se transforma en materia orgánica yéndose a las canaletas. Vean la cantidad de agua y de tiempo que se necesita para, en las mismas condiciones, limpiar una canaleta Hygienic Pro de Blucher contra una canaleta estándar. Entonces, cuando hablamos de industrias como la industria cervecera, como la industria porcina, donde donde el gasto de agua es un factor trascendental, donde ya inclusive vemos a los organismos gubernamentales poniéndoles ciertas condiciones en ahorro de agua, estamos hablando de el 96% de ahorro en agua. Si ustedes conocen algo más eficiente que esto, se los dejo abierto, ¿no? Les puedo decir que esto es lo más eficiente que existe a nivel mundial en drenajes. El sistema Hygienic Pro es un sistema que es el top de top de la casa, ¿no? Es un sistema que desarrollamos en Blucher, que es un sistema patentado, no se encuentra en en ninguna otra empresa o en el mercado. Y está enfocado, como su nombre lo dice, en ser una solución higiénica, que ese es uno de los factores más importantes, recuerden, en la industria alimentaria, y lo otro es eficiencia, ¿no? Les puedo decir que esta canaleta, que es de 15 centímetros de ancho, nos va a sustituir la capacidad de canalización de agua o de transporte de agua hasta de una canaleta de 30 centímetros. Eso, ingenieros profesionales de la industria, es eficiencia en manejo de agua en el drenaje. Entonces, tenemos, y no nada más esto, tenemos una rejilla, que es la que ustedes ven, la que vieron en la imagen, es una rejilla de acero inoxidable fundido. ¿Qué quiere decir? Que es una sola pieza, ¿no? En segmentos de 50 centímetros, pero cada segmento es una sola pieza. ¿Qué quiere decir? Que no hay cortes, no hay soldadura. Esto lo hace, aparte de que lo hace totalmente higiénico, porque no hay un punto donde se pueda generar un crecimiento bacteriano, la capacidad de carga que tiene esta rejilla no la van a encontrar en otro lado. Y después hablamos de qué vamos a hacer con esos sólidos, ¿no? ¿Cómo no podemos tener la mejor canaleta del mundo y luego a dónde van esos sólidos? Claro, hay industrias donde tenemos una cantidad de sólidos impresionante yendo al drenaje. Entonces, es bien importante que sean sistemas modulares cuando hablamos de sistemas de drenaje. ¿Por qué? Porque requieren, uno de los puntos más importantes es el mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? ¿Quién no ha visto en una planta industrial mallas soldadas o pegadas a las trincheras, ¿no? Eso no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque no lo puedes dar mantenimiento. Es muy importante que este tipo de sistemas que van a instalarse en una planta puedan ser prácticos a la hora de darles mantenimiento. ¿Okay? Y esto es literalmente
sistemas modulares que si yo quito las piezas, puedo darle el correcto mantenimiento y limpieza a cada una de ellas. Yo les decía, sistemas de por vida, esta imagen que ven de la tubería en la parte inferior izquierda de la diapositiva, es una tubería que tiene más de 40 años instalada en un proyecto. La foto la usamos de bandera porque es digamos que es la representación de lo que les decimos y les platicamos en un inicio, que es la durabilidad. Una tubería enterrada es sometida a verdaderamente condiciones fuertes, ¿no? Hablando de corrosión por las mismas sales del suelo. ¿Okay? Este video que van a ver a continuación es una prueba del sistema Genic Pro en condiciones reales, ¿no? No como el que vimos anteriormente, que es una condición controlada de laboratorio. Son condiciones reales en una planta de mariscos, ¿no? Lo que ven de sólidos son camarones. Vean, la cantidad de agua es mínima con esta solución que nosotros desarrollamos, que es el Hygienic Clean. Este sistema lo que hace es limpiar con una mínima cantidad de agua la canaleta, y vieron al final, todo se recolecta en este receptor, en este canastillo de retención de sólidos. ¿Para qué? Para que nada de estos sólidos se vayan al drenaje. Quiero que vean, una vez que quita el canastillo para hacer la limpieza, quiero que vean cómo queda la parte de abajo, totalmente limpio. ¿Sí? Esto es eficiencia, esto es diseño higiénico. Y del lado izquierdo van a ver imágenes que vemos en cualquier planta industrial con drenajes de acero inoxidable mal diseñados, donde tenemos zonas que son extremadamente difíciles de limpiar, requieren mucho tiempo, mucha agua, mucha mano de obra, ¿no? Por eso es que no son eficientes, que no son prácticos. Y después, no toda la industria, o digamos que en la industria tenemos un rango de aplicaciones muy amplio, ¿no? Y hay muchos tipos de canaletas que se pueden implementar. Nuestro portafolio es muy, muy amplio, y algo no pueden tener, esta parte también es bien importante, ¿no? No pueden tener los mejores sistemas del mundo sin el mejor servicio del mundo. ¿A qué me refiero? A que tenemos un equipo de ingeniería dedicado a ofrecerles esta asesoría en soluciones, en decirles, esto es lo que necesitan para esta aplicación, este tipo de rejilla, este tipo de canaleta es lo que van a necesitar. Eso es parte del servicio de los mejores sistemas que hay en el mundo. ¿Okay? Solo como conclusión, para no pasarnos de tiempo y tengamos tiempo para los comentarios y preguntas: acero inoxidable de la más alta calidad, acero inoxidable europeo, tanto sueco, alemán y danés, no chino. Nosotros no trabajamos con acero inoxidable chino, eso es bien importante, porque tenemos toda la certeza en nuestra aleación, ¿no? Hablamos de durabilidad, hablamos de máxima calidad. Entonces, trabajamos todos nuestros productos son sometidos a un proceso de pasivación antes de salir de la planta. Quiere decir que van a tener la máxima longevidad. Acuérdense, cuando me preguntan cuánto va a durar, la respuesta es más que la planta. Hacemos soluciones customizadas o hechas a la medida, hablando de canaletas sobre todo, ¿no? Las imágenes que ven en pantalla son canaletas que hemos desarrollado a un diseño específico que nos pone una firma de ingeniería o un cliente en específico. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener con Bluker una instalación limpia, una instalación perfecta, ¿no? Este tipo de sistemas están diseñados para ser lo menos vulnerable a fallas en la instalación. Con esto quiero concluir mi participación. Algo bien importante es que también quiero que se lleven, es que no solamente tienen el respaldo de una empresa global como Bluker, sino tienen el respaldo de nuestro distribuidor en Colombia, que es Dicol, a los cuales, antes de cerrar mi plática, quiero agradecerles por la oportunidad y la convocatoria
de este webinar y cualquier tipo de solicitud técnica, comercial, si quieren que analicemos un proyecto en conjunto, por favor contacten a Dicol, ellos tienen presencia en todo Colombia y pueden asesorarlos, podemos trabajar en conjunto cualquier tipo de proyecto. Les agradezco mucho, estoy atento a cualquier pregunta, duda de los sistemas, del proceso comercial, del proceso de apoyo técnico. Voy a dejar de compartir, Milena, y si quieres te cedo la palabra. Vale. O aquí la dejo, aquí dejo la diapositiva. Ingeniero, muchísimas gracias por la intervención. Antes de dar paso a las preguntas, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @procof en Instagram, en Facebook como @procof asociación y en LinkedIn como @procof. También los invitamos a que nos sigan o que visiten nuestra página web www.aprocof.co, donde podrán encontrar todas las ediciones de nuestra revista Conéctate, la revista del sector hidráulico y de protección contra incendios. No sé si alguien tenga alguna pregunta, todavía tenemos unos minuticos para responderlas. Recuerden que las pueden dejar aquí en el chat de preguntas o pueden alzar la mano para hacerlas. Ingeniero, de pronto algo más que nos quiera compartir, de pronto las redes sociales. También los invito a que sigan a nuestro asociado Dicol en sus redes sociales. De pronto, si el ingeniero también quisiera compartir las redes sociales de Bluker, para que lo sigan, de pronto para que los visiten. Sí, en LinkedIn pueden encontrar tal cual, Bluker. Bluker lo maneja, nuestra red social, lo manejan directamente desde Dinamarca. Ahí la verdad que se comparten muchas de las experiencias que se tienen a nivel mundial, les van a encantar, ahí posiblemente identifiquen. Yo el día de hoy solamente hablé ¿cómo se llama?, de industria alimentaria, pero también, por ejemplo, en Bluker hemos desarrollado soluciones de drenaje pluvial, en acero inoxidable, drenaje pluvial sifónico, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Soluciones para instalaciones comerciales, sumideros para ducha, canaletas para duchas, canaletas para balcones, para azoteas verde, ¿no? Digamos que la plática de hoy fue muy enfocada a lo industrial, pero hay muchas soluciones y muchas aplicaciones en Bluker. Les repito, o sea, si en algún momento les llega una pregunta a la mente, contacten a Dicol. No sé si por aquí vayas a dejar los datos de Dicol para que puedan contactarlos o pueden contactarme a mí y hacemos el trabajo en conjunto con Dicol, que es nuestro distribuidor en Colombia. Creo que por ahí alguien alzó la mano. Sí, tenemos al señor Orlando. Señor Orlando, no sé si nos escucha. Tiene el micrófono habilitado, no sé si quiere hacer la pregunta a través del micrófono, si la quiere escribir en el chat. No sé si de pronto esté habilitado su micrófono, Sí, Elena. sí, ya lo tiene ¿Sí? habilitado. Ok. Y la cámara también, por si quiere de pronto encender la cámara. Bueno, creo que no, o de pronto por accidente levantó la mano. Ok. Ingeniero, de nuevo muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos su Hola, hola. conocimiento. Ya puedes Ya, ahora habilitar el sí. micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Orlando. Bueno, listo. La tubería esa que ustedes están ofreciendo, que nos mostraste que son de uniones, eh, campana espigo, ¿tienen un sello por dentro para poder, o para acoplar y desacoplar? Sí, es correcto, tienen un sello de EPDM estándar, pero también se maneja con FPM, si en caso de temperaturas más altas. Digamos que esa diapositiva que ves en este momento es un corte de cómo queda la conexión, ¿no? Es una conexión, les decía, espiga campana, donde entra una parte macho a una campana, y lo que hace este sello es que sella totalmente o genera esta hermeticidad en la conexión, Orlando. Ah, sí, porque yo acabé de hacer una red de grasa y me tocó soldar todas las, todos los accesorios. Uf, me imagino, Demasiado. no. No. No sé si alcances a ver en la imagen inferior derecha,
Esa es una red enterrada, ¿no? Toda es con este sistema de conexión rápida. Eh, la verdad que es una maravilla, ¿no? Y sobre todo cuando lo comparas con una solución soldado, el tiempo es dinero, sobre todo en los que estamos en la construcción. Sí, el tema de soldadores calificados para el tema de Sí, soldadura pues, para tubería es bastante complicado conseguirlo. es Pero bueno, correcto. es buena opción, buena opción. Todo esto se cotiza con Dicol entonces. Todo se cotiza con Nicole. Ok, vale. Y lo asesoran a uno para el diseño, Digamos que la parte de asesoramiento técnico es en conjunto, tanto no creas que solamente lo hace Edicol, tienes el respaldo de nosotros, de Bluker, tanto del equipo de Latinoamérica como nuestro equipo técnico en Dinamarca, ¿no? Entonces, cuando se requiere analizar qué diámetro es el mejor para una capacidad de flujo determinada, las canaletas, ¿no? Para una capacidad de flujo determinada, todo eso te apoya nuestro equipo técnico. Ok, vale, listo. Muchas gracias. De nada, gracias Orlando por la pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, por favor puede levantar la mano o escribir en el chat. Sí, el ingeniero Edison Pérez, ingeniero, tiene habilitado micrófono y cámara también. Gracias, Milena. Ingeniero Silvestre, muchas gracias. Mi inquietud es la siguiente, entendiendo que esto es pues un sistema de alto desempeño y como nos hace notar, digamos, el bajo consumo de agua para generar la escorrentía y la autolimpieza, ¿cómo poder acceder como a esas capacidades de diseño o esas, digamos, sí, como, como para contrastar con sistemas tradicionales o esas de pronto aplicaciones o alguna macro Excel que le permita a uno poder dimensionar y no estar sobredimensionando toda vez que estas capacidades son muy superiores a los sistemas tradicionales? Gracias. Ok, sí. Y aquí, gracias Edison, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Correcto, ¿Lo dije ingeniero. bien? Sí, Edison. señor. Gracias Edison. Mira, la respuesta la voy a separar en 4 partes. ¿A qué me refiero? En la tubería, ¿no? Tu pregunta fue encaminada hacia la capacidad, hacia las capacidades de cada uno de conducción. En la tubería lo tenemos perfectamente estudiado y sí, sí tenemos tablas con las cuales eh, desarrollamos o definimos qué diámetro es el adecuado. ¿Okay? Eso es en la parte de tubería. En los sumideros, como lo vieron en la presentación, los sumideros tiene mucho que ver el diámetro de descarga y el tipo de sifón que van a tener, ¿no? Entonces, sumideros pueden llegar a ser 4 litros por segundo o hasta 8 litros por segundo. Hay unas aplicaciones con sumideros especiales de alta capacidad que les llamamos, que no venían en esta presentación, pero que podemos llegar hasta 50 litros por segundo, ¿no? Eso solamente lo he visto en la industria de bebidas. Eh, digamos que en la parte de sumideros está también muy definido, ¿no? Ahora, en la parte de canaletas, lo voy a dividir en 2, Edison. Uno es la descarga, o sea, la salida de la canaleta. Esa salida de la canaleta, hablando específicamente del sistema Genic Pro, cada salida te va a dar 8 litros por segundo. O sea, es decir, que si tú tienes una canaleta de 12 metros con 2 salidas, tú vas a tener 16 litros por segundo de descarga, ¿eh? Eso es bien importante. Por eso lo separé en 2. De descarga por las 2 salidas, o total por esa canaleta. No sé si en esta parte soy claro. Si no soy claro, dímelo, Edison, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Y la otra, como lo separo, es la conducción. Sí. Ahí es muy claro y contundente el número. En una canaleta de 15 centímetros contra 15 centímetros de la Genic Pro, es el 96%, vas a ahorrar un 96% de agua en la conducción o en la limpieza de la canaleta. Te digo, en las canaletas hay 2 cosas que se deben de considerar. Una es la conducción y otra es la descarga. ¿Okay? Entonces, por eso se separa. La descarga va a tener que ver con diámetros de salida y el tipo de sifón.
Y la conducción va a tener que ver con, o va directamente relacionada con el tipo o la configuración de la canaleta. Es claro, Silvestre, muchas gracias. Gracias, Edison, por tu pregunta. No tenemos en el momento más preguntas. Vamos a darle paso a Dicol, que va a hacer una intervención corta. Adelante, Dicol. Súper, gracias. Buenas tardes, Milena, ingeniero Silvestre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les habla Yuri López, soy el gerente comercial de Dicol Limitada. Como bien lo dijo el ingeniero, nosotros tenemos una capacidad y un personal de ingeniería siempre listo y atento para manejar todos estos tipos de temas. Hay una pregunta que yo quiero hacerle, ingeniero, y nos pasó ayer en una industria donde se está pensando en un tema muy largo de tramos y nos decían que cómo se conectaban las pendientes y cuál era la pendiente mínima y máxima en el tema. Nosotros tenemos entendido que es 1%, este 1% se mantiene siempre en un sistema que va a requerir más o menos 20 metros. Ok, perdóname, estaba en mute. Gracias, Yuri, por la pregunta. Sí, aquí hay dos cosas que tú mencionaste. Una es cómo se ensamblan y la otra es la pendiente. La pendiente, nosotros en Bluker trabajamos una pendiente estándar del 1% en nuestras canaletas. ¿Ok? ¿Solo 1%? No. Si el cliente tiene, digamos, la firma de ingeniería tiene un diseño en específico donde vamos a tener a lo mejor un 2% de pendiente o 0.5% de pendiente, nos ha tocado, o 1.5, lo podemos fabricar a medida. Entonces, no hay limitantes en la pendiente, Yuri. Podemos trabajar ya sea con la pendiente que define el cliente o con la pendiente en la canaleta que nosotros tenemos como estándar, que es 1%. Y digamos, el complemento de la pregunta, Yuri, de cómo se ensamblan, qué buena pregunta. Voy a compartirles un ejemplo, ¿no?, de una canaleta. Nada más que se abra. Bueno, esta es quiero que vean este ejemplo, ¿no? Esto es un proyecto aquí en México para una destilera. Esta canaleta en total tiene 43 redondeando 5 metros de longitud, ¿ok? Por supuesto que al proyecto no va a llegar una canaleta de 43.5 metros de longitud en una pieza, claro, eso sería imposible de transportar, ¿no? Lo que sí va a llegar son segmentos. ¿Y cómo se unen entre sí? Si ven, estos puntos son los puntos de conexión entre un segmento y otro. Es decir, que aquí va a haber una conexión bridada de la canaleta, como este corte que vemos aquí. ¿Okay? Cada segmento para unirse va a tener una brida, que es una conexión mecánica, y esto es bien importante porque una de las preguntas fue, o uno de los comentarios fue la soldadura. Quiere decir que cualquier pieza que llegue de Bluker a un proyecto no se suelda, ¿ok? No se aplica soldadura en ningún tipo de producto Bluker. ¿Por qué? Porque hablamos de un proceso de pasivación. Si aplicamos una soldadura, estaríamos siendo repercutorios en el proceso o en la capacidad de corrosión de ese elemento, ¿no? Entonces, todos los sistemas de Bluker llegan a un proyecto para ser ensamblados mecánicamente. Por eso es tan rápida su instalación, por eso es tan fácil su instalación. ¿Okay? No sé si con esto respondo las preguntas, Yuri. Sí, ingeniero Silvestre, de verdad que sí, y precisamente es para un tema que se está trabajando con Bavaria. Entonces, mira que hizo Mash con la destilera, que lleva 45 metros, entonces creo que vamos por buen camino. Sí, se pueden hacer soluciones de hasta, bueno, se han hecho soluciones 100 metros. En Uruguay, para una empresa papelera se desarrollaron canaletas de 150 metros lineales. Imagínense eso, ¿no?
Increíble, muy, muy bien. Pues ingeniero Silvestre, de verdad que muchísimas gracias. En honor al tiempo, pues también cabe comentar que si requieren contactarse con nosotros, los correos son contacto@dicol.co y gerenciacomercial@dicol.co. De estos dos correos vamos a redirigir a los ingenieros dependiendo del tipo de industria o lo que se requiera para atenderlos de manera inmediata. Gracias, Silvestre, nuevamente por este espaldarazo, por este apoyo. Y pues si no hay más preguntas, pues también Milena Prokop, por la oportunidad y por el apoyo que nos han dado en mostrar esta importante nueva noticia para los clientes de Dicol en Colombia. Con gusto, Yuri. Para eso estamos, para ayudar a nuestros asociados y darles más visibilidad. Ingeniero, muchísimas gracias por compartirnos este espacio, su conocimiento. A todos los asistentes, gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro webinar y los invitamos para que estén atentos a nuestras redes sociales y no se pierdan nuestros próximos webinars y lo próximo del 2025. Muchas gracias, Milena. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego.